Muy buenos días, muy buenas tardes. A continuación paso a exponer la comunicación que lleva por nombre Desafíos y aprendizajes en el ejercicio de investigación sociohistórica durante el tiempo presente, reflexiones en torno a procesos y prácticas de resistencia, solidaridad y accionar colectivo mapuche autonomista, 1990-2022. Ponencia que nace a partir del trabajo de fin de máster desarrollado en la Universidad Pablo de la Vide a partir de los estudios de máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, durante los años 2022-2023. ¿Cuál es la estructura de la presentación? En primer lugar, hablaremos de la motivación en la comunicación. En segundo lugar, los objetivos de la ponencia. En tercer lugar, el contexto metodológico del trabajo de fin de máster. Los resultados que se inscriben en el marco de este trabajo, ¿ya? Y las discusiones preliminares, centrándonos preferentemente en el objetivo número 2. En relación a las motivaciones de la comunicación, es necesario visualizar las distintas construcciones, tanto histórico-políticas, económicas y culturales, que podemos observar y que se encuentran inscritas en el marco del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche durante el periodo señalado. En ese contexto es interesante poder focalizar la mirada en torno a la política penal, los procesos de criminalización y militarización del conflicto. En tercer lugar, poder visualizar los aportes de la investigación sociohistórica a la comprensión crítica de los procesos y las prácticas de persecución político-penal, la criminalización y militarización del territorio histórico mapuche, autonomista en escenarios neoliberales. Y, por último, los aportes de la historia del tiempo presente, de los estudios subalternos en el oficio de la investigación histórica. En relación a los objetivos de la ponencia, en primer lugar, interesa desarrollar procesos reflexivos en torno al ejercicio de la investigación sociohistórica en el marco de la comprensión del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, ¿ya? Y en segundo lugar, caracterizar aportes de los estudios subalternos y del tiempo presente a la problematización, cuestionamiento de hegemonías discursivas que legitiman la militarización y criminalización del accionar colectivo mapuche autonomista. En tercer lugar, el contexto metodológico. Ya nos referimos que esta investigación nace a la luz del trabajo de fin de máster desarrollado en la Universidad Pablo de la Vide durante el periodo 2022 y 2023, y el trabajo de fin de máster llevó por nombre Represión y Resistencia de las Comunidades Mapuche, el caso de la Coordinadora de Comunidades Arauco-Mayeco, 1990-2022. El sentido estuvo orientado a visualizar aquellas construcciones discursivas que sostienen la adopción de medidas político-penales destinadas a reprimir el accionar colectivo desplegado por la coordinadora, el consiguiente impacto en la radicalización de la lucha, el despliegue de estrategias de resistencia y la irrupción de redes de solidaridad ante los procesos de criminalización, en el marco de construcciones políticas e ideológicas en que el estado de excepción se ha ido posicionando como respuesta frente al conflicto. En términos metodológicos, nos encontramos con el estudio de caso. Este trabajo de fin de máster se sostiene desde el estudio de caso, que nos permite identificar dimensiones y variables claves para entender el contexto en que nace, en que se construye el problema a investigar. Se recurre a distintas fuentes, tanto primaria como secundaria, y a la necesidad de triangular esas fuentes. Los métodos de análisis corresponden al análisis documental y análisis crítico de discursos. El posicionamiento historiográfico asumido habla de la historia del tiempo presente, de acuerdo a Facio 2011, y los estudios subalternos, de acuerdo a Rodríguez 2011, que dan cuenta del protagonismo de actorías negadas, de este pasado inmediato y de la necesidad de integrar lecturas interdisciplinarias, ¿ya?, para comprender este pasado inmediato. A su vez, nos permiten entender los aparatos de poder y esta construcción de sujetos políticos y sociales, ya, que actúan en el marco del conflicto chileno, del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche.
¿Qué aspectos podemos destacar en relación al objetivo número 1? ¿Ya? Si pensamos en los aportes de la investigación histórico-social, ya a la comprensión del conflicto. En primer lugar, podemos visualizar la memoria de despojo y negación del pueblo mapuche, ¿ya? Racismo, opresión, explotación, extractivismo en el territorio histórico, la continuidad de la matriz económica impuesta en contexto dictatorial civil-militar, los cuestionamientos a la institucionalidad democrática, incluso se han ido levantando denuncias en contra del Estado chileno en esta línea, ¿ya? Los procesos de criminalización, militarización y muerte de jóvenes mapuche, la presencia de prejuicios, racismo y discriminación institucional, si bien no se puede generalizar, pero efectivamente en el marco de la investigación desarrollada sí podemos evidenciar a la luz de las fuentes consultadas. Y acontecimientos, visualizar acontecimientos significativos para el movimiento mapuche autonomista, como por ejemplo lo acontecido en Lumaco a fines de la década del 90. Siguiendo con este mismo objetivo, podemos encontrar la irrupción del accionar colectivo mapuche autonomista con distintas expresiones, ¿ya? Demandas políticas por derechos colectivos, cuestionamientos a la respuesta político-institucional, particularmente el énfasis en los procesos de criminalización y militarización, como también en el carácter reduccionista de esta respuesta en materia de políticas sociales, ¿ya? La emergencia de procesos y prácticas de resistencia desde las comunidades y la necesidad de ir estableciendo disputas discursivas sobre el conflicto, ¿ya? Como parte de del accionar colectivo. También podemos visualizar la emergencia y la irrupción de proyectos políticos e ideológicos en algunas organizaciones mapuche, la represión y violencia política, la institución del estado de excepción, finalmente, como una medida adoptada durante estos dos últimos gobiernos para abordar un conflicto de corte político histórico, como también la resistencia que nace desde las comunidades y desde las personas privadas de libertad, comuneros mapuche privados de libertad. Un ejemplo de ello son las huelgas de hambre. En relación al objetivo 2 y particularmente a la contribución de los estudios subalternos, podemos visualizar aquellas subjetividades desconocidas, ¿ya? Y el potencial político de estos sectores que han sido negados, ¿ya? Finalmente por estas construcciones hegemónicas en torno a fenómenos y problemáticas sociales, a conflictos, como el Estado chileno en el pueblo mapuche. En relación a la contribución de la historia del tiempo presente, podemos hablar, según Facio, 2011, los aportes que tiene finalmente para entender las transformaciones contemporáneas, para darle una lectura, para poder profundizar en aquellas dimensiones, en aquellas variables que nos permiten entender e ir más allá de la coyuntura, tomando en consideración las distintas temporalidades existentes, ¿ya? Como también los acelerados procesos de transformación, ¿ya? Y esta instantaneidad en que se inscriben estos procesos. ¿Cuáles son los elementos que pudiésemos visualizar en el marco del objetivo número 2? Uno, lecturas interdisciplinarias para poder entender, comprender la construcción del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, la memoria de despojo, resistencia, pero también aquella reconstrucción del pueblo mapuche y particularmente de estos sectores autonomistas, negación y racismo político-penal, poder visualizar, comprender procesos y prácticas de resistencia política desde la comunidad y en contextos de privación de libertad, si tomamos en consideración, por ejemplo, las huelgas de hambre, la comprensión crítica del pasado reciente, el devenir del conflicto y los cuestionamientos a narraciones históricas hegemónicas. Un último elemento, la identificación de proyectos políticos e ideológicos mapuches en línea autonomista. ¿Qué discusiones nacen a la luz de esta comunicación?
En primer lugar, el aporte de los estudios subalternos y del tiempo presente, finalmente, para la identificación, visualización y construcción de nuevas narrativas en el marco de preguntas que permitan interrogar, revisitar los conflictos históricos y políticos a partir de las distintas temporalidades, la irrupción del protagonismo histórico-político de sectores subalternizados, ¿ya? Y particularmente su capacidad de agencia y su potencial político, los cuestionamientos a narrativas históricas hegemónicas a partir de los estudios subalternos, incluso aquellas que nacen y emanan de las escrituras de izquierda, ¿ya? Comprender de acuerdo, la emergencia indígena, de acuerdo a Canales y Cabrera 2023, finalmente, a la luz de la capacidad de interpretación que hacen los propios sujetos como pueblos colonizados. El desafío de la investigación histórica, siguiendo a estos autores, visualizando la relevancia de lo político para la comprensión del conflicto, ¿ya? Y cómo éste permite visualizar las problemáticas alternativas y la proyección, ¿ya? Particularmente pudiendo ir logrando transitar hacia un horizonte descolonizado. En relación a las limitaciones de la investigación histórico-social desde el tiempo presente, necesariamente encontramos un cuestionamiento al trabajo que tiene que ver con la distancia temporal con el objeto de estudio y la construcción histórica, ¿ya? Digamos, que requiere todo proceso digamos que algunos autores plantean en torno a la investigación histórica, ¿ya? La diversidad de fuentes, el acceso a ellas, si pensamos en las fuentes primarias, evitando el extractivismo académico, ¿ya? Eh, y la necesidad de triangulación para controlar esta diversidad de fuentes, ¿ya? Para hacer una lectura crítica de este proceso. Por último, entender los aportes del ejercicio de investigación en el marco del conflicto político del Estado chileno con el pueblo mapuche implica necesariamente visualizar respuestas gubernamentales caracterizadas por la militarización frente a conflictos, la criminalización mediática y jurídica, los de Benito 2023, de procesos de resistencia y solidaridad ante o en el marco de procesos de hegemonía de la violencia política, de acuerdo a lo señalado por Tricot 2017. Agradecemos a la audiencia y quedamos atentos a sus preguntas.